Gloria al Señor, amados, que el Señor Jesucristo una vez más derrame sus bendiciones sobre ustedes. Vamos a continuar una etapa más de ese hermosísimo libro de Apocalipsis y nos vamos a ir al primer versículo del capítulo 13, 1 al 10. Estamos avanzando, ¿cierto? Dice el verso 1: me paré sobre la arena del mar y vi sobre la arena del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Que continúa, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies, perdón hermano, sí. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y él, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y luego, ¿qué hizo? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién era el dragón? El dragón era físicamente o literalmente Satanás. El dragón, la serpiente antigua que engañó a Eva, el diablo o Satanás, llámelo como usted quiera. Pero le dio poder a la bestia, le dio poder a ese clérigo sacerdotal que se levantó en el siglo IV para darle forma a la religión católica. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Jamás intente, mire Martín Lutero, jamás intente luchar en contra del sistema, porque el sistema va a prevalecer. Ellos tienen demasiado poder como para desaparecer. Verso 5, ahora sí, continuamos. Dice que también se le dio boca. Eso fue cuando coronaron al primer papa, Constantino, el emperador romano, ¿verdad? Cuando se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, blasfemar en contra de la palabra de Dios. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tiempo futuro, 42 meses va a actuar en contra de las vírgenes fatuas en el mundo gentil, y 42 meses va a actuar en el mundo judío, llevando allá la otra mitad de la gran tribulación. Ahí nos habíamos quedado. Vamos a orar para luego entonces leer ese versículo número 6. Padre amado y santo, sin ti nada podemos hacer. Tú lo dijiste: apartados de mí nada podéis hacer. Pero Padre, Pablo dijo que tú eras nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, Señor. Entonces venimos delante de ti, Padre, para que tú nos ayudes a predicar tu palabra, Señor. Hay alguien en algún lugar del universo, en algún lugar del planeta Tierra, Señor amado, que lo va a creer, que lo va a recibir, que le va a ser de bendición, Señor. Todo este equipo de trabajo detrás de las cámaras, en las computadoras, en producción, en creativos, Señor amado, y luego los controladores enviando la señal a diferentes partes. Todo este equipo trabajando por una sola alma, Señor. Entonces, amado Señor Jesucristo, en tu bendito nombre glorioso, en tu glorioso nombre bendito, bendito en tu nombre. Bendícenos, bendito. Sana al enfermo, bendito. Salva al perdido. Restaura al que está caído, Señor. Fortalece a los que ya tienen las maletas hechas, porque se van para el mundo, van a caer, Padre. No los dejes caer, Señor. Y luego, glorioso Dios, hay hogares que no tienen para poner en la mesa. Y hay niños que regresarán de sus colegios, de sus escuelas, de sus institutos, y esperan recibir algo. Señor, por misericordia, sé movido a compasión, y que los platos nunca jamás estén vacíos. Hazlo por amor a tu nombre, amado, bendito y glorioso Señor Jesucristo. Provee para las necesidades y no olvides bendecir a la congregación de tiempos de restauración. Es invisible, es mañana, tarde y noche. Es una congregación, Señor amado, alrededor de tu bendita palabra, en tu bendito nombre, amado, en tu amado nombre bendito, en tu glorioso nombre, glorioso Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Un día vamos a tener un culto solo de oración. Verso 6, nos vamos en pantalla. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Contra Dios. Hermano, hay tantas cosas que la iglesia enseña que hacen que la gente dude que Dios existe. Que no, que Israel pasó sobre un montón de juncos. Que no, que Jericó se cayó por un temblor, por un terremoto. Que no, que las moscas, que esto, que el agua no se convirtió en sangre, sino que hubo una explosión de un volcán. Y que la lava y que todo lo demás, y que la arena, y que solo era que parecía sangre. Eso es ridículo, hermanos.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová. Jehová no es nombre, Jehová no es nombre. No. Jehová es un verbo. Jehová en su contexto pleno, un verbo hebreo sacado de las 4 letras del tetragramatrón JBHU, significa llegar a ser o condescender. La primera vez que Dios, el Altísimo, Elohim, el Olam, el Todopoderoso, usó ese verbo para sí mismo fue cuando creó a Adán, cuando creó a Eva. Allí, cuando crea a Adán y crea a Eva, él se hace llamar a sí mismo Jehová, el que desciende, el que llegará a ser, el que iba a condescender, y un día, hermano, 4000 años después, se iba a hacer carne en el vientre de una virgen llamada María. Luego blasfema en contra de su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios, hermano? Yo soy cuerpo, yo soy alma y yo soy espíritu. Cuerpo, mente y corazón. Cuerpo, alma y espíritu. Soy 3 personalidades distintas, soy 3 entes diferentes, pero tengo un solo nombre. No son 3 Lucas distintos, es un solo Lucas con 3 personalidades diferentes: el cuerpo, el alma y el espíritu, el cuerpo, la mente y el corazón. Dios tiene 3 oficios: como Padre en el principio, como el Hijo en la cruz del Calvario y como el Espíritu Santo ahora morando en su pueblo. Las 3 grandes dispensaciones de redención comienzan: Dios en la creación, el Padre; Dios en la redención, el Hijo; y Dios en su pueblo, Dios en su iglesia, en la forma del Espíritu Santo. No son 3 dioses distintos, es un solo Dios obrando de 3 maneras distintas en 3 ministerios distintos. Y su nombre es Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor Jesucristo. Ese es el nombre de Dios y contra ese nombre se blasfema. Fíjense, hermanos, que desde el día de Pentecostés, Pedro, bautizando 5000, Pablo se bautizó en el nombre de Jesucristo. Hermano, hasta el siglo IV, cuando se consolida Nicea, cuando se consolida el paganismo con el cristianismo para producir el catolicismo, hasta entonces se bautizó solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se establece una doctrina de 3 dioses distintos y el bautismo en los títulos de Dios y no en el nombre. Esa es una blasfemia. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el templo y morada de Dios. Amós es, ¿verdad? Habacuc 2:20 dice: calle delante de él toda la tierra. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y Jesús se paró al final de su ministerio y dijo: ¿hay algo en la Biblia que yo no haya cumplido? ¿Queda acaso en las Escrituras alguna cosa que yo no haya dado fiel cumplimiento? ¿Quién de ustedes puede acusarme a mí? Nadie. Todo mundo cayó. En la ciudad santa, Jerusalén, ¿saben quién es el templo? El Cordero. ¿En contra de quién blasfemó? En contra del tabernáculo de Dios, poniendo a un hombre en el trono de Dios, entre comillas, y haciéndolo adorar como Dios y poniéndole una corona vicaria, diciendo que él es el sucesor de Cristo, en el lugar de Cristo. Lo convirtió en un anticristo. Pero eso es una blasfemia en contra del tabernáculo de Dios y de los que moran en los cielos. ¿Quiénes son ellos? Santos varones de Dios que murieron: Pablo y el resto, desde Esteban, hermano, hasta ahora mismo, santos que murieron. Juana de Arco. Juana de Arco fue asesinada. Creo que fueron 10 o 12 sacerdotes, la declararon bruja por causa de la presión que tenían de Francia, y la quemaron viva, Juana de Arco. Años después, Juana de Arco fue canonizada. Se rompió la relación entre Italia y Francia, y luego entonces, hermano, Juana de Arco fue canonizada. Los sacerdotes que la condenaron a morir en la hoguera fueron sacados sus huesos, no sé si fue quemados o echados al río. La iglesia se equivoca. ¿Y dónde estaba Juana de Arco? ¿Dónde está, hermano, los santos que han muerto desde Esteban hasta el último que acaban de canonizar? Hombres que fueron santos.
No se puede negar que fueron santos y están morando en el cielo. Y luego los hacen mediadores o intercesores aquí en la tierra y los declaran santos. Y hay que orarle a San Benito, a San Jacinto, a San Cipriano, a San Lucas, a San Mateo, a todos. Hermano, ellos están en el cielo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Los muertos están muertos. Eso de hablar con los muertos es medium, eso es espiritismo. El muerto está muerto. No puede oír. Un cadáver tú lo puedes patear, lo puedes hacer lo que quieras y no te va a hacer nada, está muerto. Los muertos no pueden hacer nada por ti, están muertos. El único que está vivo es Jesucristo. Y es a Él a quien tú te tienes que acercar para pedir que Él interceda, que Él medie, que Él abogue por ti. Después a ningún otro, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Apolo, ni a Cefas, ni a Lucas, ni a Mateo, ni a ningún otro, ni a William Branham, ni a José, ni a nadie. Tienes que ir directamente a Jesucristo, sin secretarias y sin secretarios. Eso es blasfemar de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso ha sido desde el siglo... Bueno, la primera batalla en el cristianismo la libraron en el primer siglo, año 302 hasta el 312, que es cuando Constantino toma el mando en Roma y para la matanza de Diocleciano. 10 años, del 302 al 312, 10 años de matanza. Pero ¿qué sucedió después? Cuando la Iglesia Católica fue ordenada o fue oficializada, se le oficializó como la iglesia oficial del Estado. Las cruzadas, los templarios, desde entonces, las cruzadas y los templarios han buscado, gracias hermano, qué chulada eso hermano, desde entonces los templarios y los cruzados han buscado, hermano, conquistar Jerusalén, pero les llegaron primero los mahometanos y hicieron la mezquita de Omán, la mezquita de Al-Aqsa, y entonces no han podido la iglesia católica y no va a poder. Lo que pasa es que sobre ese templo hablan 3 poderes: judaísmo, catolicismo y mahometanismo, gobernando sobre la explanada del templo durante los últimos 7 años, más específicamente los últimos 3 años y medio de la Gran Tribulación. Pero desde el comienzo la Iglesia Católica ha perseguido a la iglesia, a los cristianos, y los ha asesinado de forma brutal, con toda clase de inventos, hermano, de torturas. Tengo una buena noticia para ustedes. A los cristianos ya no los va a seguir la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está cruzando serios problemas, hermano. Y no va a tener tiempo para perseguir a los cristianos en el siglo XXI. Lo va a hacer el protestantismo. Hoy no viene la bestia en contra de los cristianos. Hoy viene la imagen de la bestia. La persecución que vamos a sufrir hoy, la vamos a sufrir de parte de la iglesia protestante. Los protestantes, las hijas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Santa Madre Iglesia, ellas son las que van a perseguir a los verdaderos cristianos. Y es que hoy, hermano, el cristianismo así llamado, el protestantismo, está plagado de Judas, hermano. Solo billete, solo dinero, solo economía, solo prosperidad. Y los cristianos les estorbamos para que hagan negocio, hay que quitarnos de en medio. Entonces, esa es una buena noticia, ¿verdad? No es la Iglesia Católica la que va a perseguir a los cristianos en el siglo XXI, es la Iglesia Protestante a través del Concilio Mundial Ecuménico de Iglesias, a través de la Gran Confraternidad Mundial de Iglesias. O usted entra como uno de ellos, o usted le van a cerrar los templos, le van a quitar las Biblias a su gente, y personitas como yo, bocones, ofensivos, como ejemplo, para que ya paren, la verdad, para que no sigan hablando mal del sistema. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Perdónenme que como nuestro programa no es teológico, ni es algo así como muy profundo, no lo tengo con exactitud, ¿verdad? Sobre cuántas naciones. Sí, yo sabía que eran 152, me mandaron corregir porque son más ahora. Entonces, como no tengo el número exacto, déjeme decirle que más de 152 países en el mundo, que incluyen tribu, pueblo, lenguas y naciones en el mundo, declaran a la Iglesia Católica como la religión oficial del Estado. Y si no basta con estar aquí el 3 de febrero, o en México la fiesta de la Virgen de Guadalupe, o en Brasil, o en Colombia, con la Virgen que tienen allá arriba, ¿verdad? Hermanos, son
reuniones monumentales. O permita que el Papa visite un país, hermano, sea o no sea católico, y usted va a sentir el poder del imperio romano, del imperio papal. Entonces se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Se acuerdan ustedes que en uno de los versículos que antecedieron decía que el dragón le dio su trono, le dio poder, le dio su trono y grande autoridad? Aquí lo repite en el verso 7, diciendo que es sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. La primera bestia, la de Apocalipsis capítulo 13, 1 al 10, es el papado. No es la Iglesia Católica, es el papado. Es ese cuerpo, ese clérigo sacerdotal que se ha encargado de expandir el catolicismo por el resto de los continentes. Y óigame, que también la van a llevar a Marte, no lo dude, ¿verdad? Entonces va a ser una religión marciana, porque van a estar en Marte. El verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Aquí hay tela que cortar, vaya tela. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Oiga bien, cuyos nombres no estaban inscritos, registrados, escritos en el registro de vida eterna, en el registro de los santos escogidos, llamados, elegidos, escogidos y fieles, en el libro de la vida del Cordero. Ese libro fue escrito desde antes de la fundación del mundo, porque el Cordero mismo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tremendo mensaje ese, ¿verdad? Tremendo tema. Pero todos los que no adoraban, los que no tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida, ahí están las vírgenes fatuas y los justos, ni en el libro de la vida del Cordero, la adoraron. Adoraron a la bestia, a la imagen de la bestia y a la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos, registrados en el registro de vida eterna, en el libro de la vida del Cordero. Los que en el libro de la vida se pueden borrar nombres. Judas lo tuvo, Faraón lo tuvo, Caifás, Anás, tuvieron sus nombres en el libro de la vida, pero fueron borrados. Pero los que están en el libro de la vida del Cordero no pueden ser engañados, porque no pueden ser borrados. Y como no pueden ser borrados, tampoco pueden ser engañados. Ellos no adorarán a la imagen, ellos no adorarán a la bestia, ellos no van a formar parte del Concilio Mundial Ecuménico de Iglesias, ellos no van a ser parte de la gran confraternidad mundial de iglesias, ellos no van a apostatar de su fe, ¿verdad? El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo y con su sangre, que es la vida del animal, se escribió un libro con la sangre indeleble del Cordero de Dios, con la sangre indeleble de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahora aquí me voy a detener, mire, me lo van a poner ahí en pantalla. Dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Los oídos no son para colgarse los aritos. Los oídos no son, hermano, son para oír. Si alguno tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, 7 veces se repite esta misma frase. Se dice, el que tiene oído para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Esa frase, el que tiene oído para oír, oiga, es un clamor. Es un clamor. El clamor del Espíritu a las iglesias. En la séptima y última edad de la iglesia, en la edad de la Odisea, que es en la edad que nosotros vivimos, en esa edad, el clamor del Espíritu a las iglesias se torna en la voz final a la edad final. Y aquí estamos en el versículo 9. Y aquí está el clamor de Dios a usted. El que tiene oído para oír, oiga. Mire lo que dice la Biblia. Mis ovejas oyen mi voz. Y, remachamos. Dice la Biblia, no lo digo yo, que el carpintero clava, ¿verdad? Hay carpinteros, hermano, que qué precioso, ¿verdad? ¡Pla! Le dan el último martillazo y queda marcado el martillo. Y de ahí se van por debajo, mire, ¡cla! La Biblia dice que los hincan
Jincan el clavo. Yo voy a jincar el clavo, lo voy a jincar. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más dice la Biblia? El que es de Dios, la voz de Dios oye. Aquí, en ese verso 9, capítulo 13, Apocalipsis, nos están llamando la atención. Los oídos no son para colgarse los aritos. Está bien si te meten los audífonos, porque es para oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Termino con ese último verso, el 10, y dice, el que si alguno lleva en cautividad, eso fue a Egipto, va en cautividad. ¿Sabe usted que la Iglesia Católica lleva a la gente a cautividad? Usted no se puede salir. No, es que aquí estaba mi bisabuela, mi abuelita era católica, mi mamá, ¿qué va a decir mi mamá? Se va a revolcar en el cementerio mi mamá si yo me convierto al cristianismo. No al protestantismo, porque es lo mismo que el catolicismo. El cristianismo es esto, mire. El cristianismo es esto. El protestantismo son movimientos de reforma del catolicismo. ¿Qué era el luteranismo? Una reforma del catolicismo. ¿Qué fue el wesleyanismo? Una reforma del luteranismo. ¿Y qué fueron los pentecostales? La peor reforma de todas. Eso es mundano, mano. Entonces, si alguno es llevado en cautividad, él irá en cautividad. En el final, hermano, pastores van a obligar a sus iglesias a entrar en el Concilio Mundial Ecuménico de Iglesias. Van a llevar sus iglesias ahí, pero ellos mismos van a entrar en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Mire dónde está la paciencia nuestra. No importa si nos matan, no importa. Aquí terminamos, ¿verdad? Aquí cerramos y luego vamos a hacer un resumen completo de los 13 versículos, de los 10 versículos. Le decía, hermano, que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Y luego cierra, hablando de esto, una escritura que fue dejada, plasmada, encriptada en las Sagradas Escrituras entre el año 95 y 96. Y mire dónde descansa la fe de los santos. No la mía solamente, ni la suya, sino la fe de todos los santos que han muerto a través de 2000 años de historia, llamada el cristianismo, en que el que vaya cautivo, el que lleve en cautividad será llevado cautivo. Los llevaron en cautividad a la religión, van en cautividad al infierno. Mataron a espada han sido muertos. En esto descansa. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el precio. Mía es la venganza, yo pagaré. El que con vosotros es conmigo. El que es contra vosotros es contra mí. El que conmigo no recoge, la riega, desparrama. Seré amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos. Dios bendiga a todos los que están detrás de cámaras, en las computadoras, en producción, los creativos, los que hacen esas cosas bonitas que vemos, y a los controladores y a todos los que todavía permiten en sus canales que mandemos esta señal a los que nos ven. Gloria al Señor. Entonces, los cristianos hemos descansado desde el primer siglo hasta el siglo XXI en que la ira del hombre no da lugar al justo juicio de Dios. La ira del hombre no permite que Dios cobre venganza. Hágase a un lado y deje que Dios tome venganza. Amigo de tus enemigos, amigo de tus amigos, enemigo de tus enemigos. Al que te bendiga, yo lo bendeciré. Y al que te maldiga, ya se la ganó conmigo. Yo lo maldeciré. Esas son palabras de promesa para nosotros, hermanos. También recuerden, el primer cristiano murió en la cruz del Calvario y murió clamando perdón. Murió diciendo, Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Y el primer cristiano que murió fue Esteban. Esteban murió en Jerusalén, murió apedreado. Perdónenme la mala palabra. Le sonaban las piedras en la cabeza. Bum, 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 bum. Y ahí estaba Pablo, que era el que había autorizado que lo mataran. Córtenlo. Y fíjese que Pablo oyó cuando Esteban, antes de morir, dijo, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado en su trono. Veo a ángeles que vienen por mí. Y cuando vio a Jesús sentado en su trono, dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No les mandes factura, porque si lo haces, Pablo no va a poder ser
el mensajero de la primera edad de la iglesia. Y Pablo no va a poder escribir los 14 libros que va a escribir en el Nuevo Testamento. Padre, perdónale. Mire que los cristianos claman perdón. Los judíos claman venganza y los cristianos clamamos perdón. Cerremos entonces, hermano, este tema, ¿verdad? Haciendo un repaso completo desde el verso 1, ¿verdad? En adelante. Aquí en la pantalla pequeña, gloria al Señor, ahí está, mire, Apocalipsis 13, 1, 10, y luego nos quedamos en pantalla aquí al lado, y yo voy leyéndoles para que ustedes puedan tomar esto. Dice, me paré sobre la arena del mar. Ya dijimos, Juan parado en la arena del mar, viendo subir del mar una bestia. El agua es multitudes de gentes, la arena es multitud de gentes. Satanás estaba parado al lado de él y vio el dragón salir. El dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas tenía 10 diademas, mostrando que los 10 príncipes que gobernarán Europa en el tiempo moderno, al fin de los siglos, serán príncipes del infierno, porque tendrán por cabeza al dragón. Coronarán a la bestia. La bestia es el próximo, ya lo están clamando, el presidente del Parlamento Europeo, un líder único que representará el pensamiento y el sentir del continente europeo. Él es la bestia, y a él estos 10 príncipes que van a gobernar sobre monarquías, van a coronarlo a él el rey, lo van a coronar a él el monarca del continente europeo. Por eso diademas. Y en sus nombres y sobre sus cabezas un nombre, no nombres, un nombre, catolicismo, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, el dragón que salió del agua, era semejante a un leopardo. Su piel parecía de leopardo, ¿verdad? Sus pies eran como de oso y su boca era como de león. ¿Qué significa? Que en ese cuarto poder, en el poder del dragón, se consolidan el poder del león, Babilonia, que es Irak, el poder del oso, Media y Persia, que es Irán, y el poder de Grecia, el poder del leopardo, que es Grecia actualmente. En Roma, el poder del dragón. Tiene todo el poder, tiene la mitología babilónica, la mitología greco-babilónica y la mitología romana, greco-romana. Bien, hermanos, y eso representa a los 4 poderes juntos. Y el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, le dio su poder al papado, al principado de la iglesia, a los padres de la iglesia, a los que consolidaron la religión católica. Y su trono en el Vaticano, un trono de 3 patas, sobre la tierra, sobre el cielo y sobre el infierno. Sobre el cielo, sobre la tierra y sobre el infierno. La corona también es trina, tiene 3 puntas, es trinitaria. El cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y la triana dice el sucesor de Cristo, el vicario del Hijo de Dios, en el lugar del Hijo de Dios, ¿verdad? Y luego entonces le adoraron y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado toda la autoridad a la primera bestia. Ellos coronaron al Papa, ellos coronaron su primer Papa en el Concilio de Nicea y adoraron a la bestia. ¿Quién era la bestia? La que se levantó del mar, el líder religioso de la religión más poderosa del mundo. Lo coronaron un hombre, Romanos 1:18, coronaron un hombre, Apocalipsis capítulo 6, primero y segundo sello, primera, segunda y tercera edad, en el 4º siglo, y allí mismo, Romanos 1:18 en adelante, se cumple esta escritura. Adoran a un hombre que era la encarnación misma del mal. Y adoraron a la bestia diciendo, y eso no lo digo yo, mano, mire, todo católico profesante, verdadero católico, ya dije, yo hice una confesión el día de ayer y la repito, no tenemos nada en contra de nuestros hermanos católicos, es el sistema, ¿verdad? ¿Y quién como la iglesia católica? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca cuando se hizo hombre para que hablase cosas grandes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. Sobre los gentiles, 42 meses, 3 años y medio, y sobre los judíos, otros 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre es Jesucristo, y su tabernáculo es Jesucristo, y de los que moran en el cielo, todos los santos que ya se fueron y que ahora los han canonizado. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, 2000 años de guerra, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, más de 152 países alrededor del mundo que profesan que la religión oficial del Estado es el catolicismo. Bien, amados, que la gracia, la misericordia, la bondad, el amor de Dios que es infinito, derrame sobre ustedes toda clase de bendiciones. Dios les
bendiga.